Estamos aquí de vuelta, por supuesto, en Buenos Días Wall Street, en Comercio TV. Y ustedes saben que aquí tocamos varios temas. Es el mercado bursátil, la economía, política comercial, también, señores, política local. Por ello, aquí me encuentro en esta mañana con Anisa Méndez. Ella es candidata del Área 10 del Consejo Comunitario, con quien estaré conversando acerca de lo que, en su vista, en su perspectiva, es importante, es primordial para poder llegar a esta Área 10 que me comentaba, es el área de Fontainebleau. Quiero que sepan que está a 5 minutos de los estudios de Comercio TV, así que por supuesto que nos interesa escuchar de ella. Anisa, buenos días, bienvenida a tu casa Comercio TV. Gracias, Vanessa, un placer estar aquí con ustedes hoy y me encanta haber hablado y estar aquí hablando con ustedes. Por supuesto, y es que cuando hablamos de economía, tenemos que hablar de la economía local, tenemos que hablar de lo que importa a los residentes de las diferentes áreas de la ciudad de Miami. Anisa, primero que todo, quiero que me comentes un poco más a mí, a la audiencia, cómo llegaste a estar en ese momento como una candidata. Quiero que sepan que cuando se trata de puestos como estos, definitivamente hay un grupo de personas detrás tuyo, un equipo, pero también hay personas que ya conocen la voz de Anisa, que la tienen como referencia, que tienen incluso la esperanza de una mejora en su zona por lo que tú ya has hecho en la comunidad. Si nos cuentas un poquito más de Anisa, por favor. Bueno, Vanessa, yo empecé bien pequeña desde los años 18 a estar en la política. Yo hice mucha campaña, también corrí para el Partido Republicano, que actualmente estoy. Y yo he trabajado con la comunidad en diferentes cosas. He estado en una fundación, he estado ayudando en la comunidad cuando viene a los residentes de que necesitan, ser la voz para ellos, hablar con los diferentes comisionados, hablar con la diferente gente para poderlos ayudar. Entonces a mí desde bien pequeña siempre me ha gustado la política y yo creo que puedo hacer un buen trabajo ayudándolos a los residentes. Anisa, me gustó porque dijiste esa voz. Ahora, cuando uno trabaja con la comunidad, uno entiende la importancia del dinero, la importancia de ese presupuesto. Hablamos de las prioridades en este momento. Los consejos comunitarios suelen operar con recursos limitados, lo sabemos. Muchas de las veces uno está siendo esa voz que está buscando crear más presupuesto para, en este caso, una ciudad, en este caso, una área. Si tuvieras que definir prioridades claras en este momento sobre ese presupuesto del distrito, ¿qué áreas, dices tú, crees tú, deberían recibir más inversión inmediata? Y también, ¿dónde crees que incluso se podría mejorar esa eficiencia del gasto? Bueno, como concejal, yo no tengo un presupuesto directo. Entonces, tuviera que trabajar con los comisionados para ver qué áreas es lo que no necesita. Yo estoy de acuerdo, las áreas que más lo necesitan son las carreteras, mantener nuestros parques limpios, saber que cuando tú vas por esas carreteras, que las señales de tráfico estén bien, que se vean. Y también, muy fundamental para mí, es la policía y mantener que nuestros bomberos y la policía tengan los servicios que necesitan para mantener a nuestra comunidad segura. Y es fundamental que ellos tengan los beneficios que ellos se merecen. Anisa, esta área 10, la zona propiamente de Fontainebleau, cuéntame un poco más de la comunidad. ¿Entre qué edades fluctúan? ¿Cómo has llegado a conocerla? Entonces, la edad de que fluctúan ahí, tienes mucha gente joven porque tienes una escuela, tienes también FIU cerca, pero también tenemos muchos residentes que son de la edad seniors. Claro. Entonces, tenemos que ver en qué los podemos ayudar más, porque muchas veces se olvidan de nuestras señores y señoras de la edad de seniors. Entonces, yo creo que es muy importante ayudarlos a ellos también. Por ello te preguntaba, porque va con la siguiente pregunta. Hablemos de la infraestructura en este momento y servicios básicos, claves, cuando hablamos propiamente de la ciudad. Cuéntanos un poquito más, porque sabemos que hay un presupuesto, bueno, hay un costo también para poder mantener esos parques que tú hablabas, esos espacios que son, porque la gente lo verá como parques, pero en realidad son centros para que la comunidad se reúna. Exacto. Como decías tú, desde las personas seniors hasta incluso las madres con sus niños. Son importantes poder mantenerlos, pero cuando vemos, por ejemplo, calles con baches o parques descuidados, ¿qué cambios concretos crees tú que podrían incluso ya implementarse para mejorar esa rapidez, esa eficiencia de los servicios públicos que son importantes para la ciudad? Entonces, Vanessa, nosotros tenemos un app que se llama 311 y ahí yo quisiera que ellos
pudieran saber que ahí le pueden resolver cualquier problema y se lo manda directamente al condado. Entonces yo quiero ser esa voz que ellos sepan que cualquier cosa ellos pueden venir a mí, yo se los puedo dejar saber en cuál departamento ellos pueden ir y dirigirlo y ayudarlo, porque muchos se lo olvidan que eso lo podemos tener. 311. 311. Va directo al condado. ¿Qué información te piden? Porque sabemos que a veces las personas son un poquito delicadas, sobre todo las personas pues seniors, de poner información de ellos. Claro. ¿Qué información te pide o cómo funciona un poquito esa Nada más que aplicación? te pide el nombre, el apellido, el número de teléfono y el email. Wow. Y entonces ahí te dirigen a cualquier departamento que necesites la ayuda. Como por supuesto, si necesitan ayuda por basura que le tiraron al frente de la casa, ellos vienen, le dicen, ok, te damos tantos días y vienen y los recogen. Si es que se cayó una señal, ellos vienen, mandan al departamento y vienen y lo arreglan. Entonces hay muchos servicios que lo pueden ayudar en eso. ¿Y por qué tú crees que parte de las personas que son residentes de esa zona aún no han conocido de ello? No han conocido de ello porque muchos no saben a dónde ir. No tienen esa información. Entonces no saben a dónde guiarse, tienen miedo de llamar, no saben cómo navegar. Entonces, por eso que quiero ser la voz para ellos, para que ellos sepan que pueden contar conmigo para dejarles saber cuáles son los servicios que tienen, que le da el condado. Me gusta mucho. ¿Sabes por qué, Anisa? Porque en lo personal también trabajo mucho con la comunidad y ahí lo que he aprendido, la comunidad necesita siempre saber a quién ir. Claro. Que esa persona conozca qué recursos puede acceder y también ser esa voz que amplifique las preocupaciones que tenga. Ahora, vamos a hablar de la transparencia y el uso del dinero público. Y es que en un momento donde los contribuyentes hoy en día exigen más rendición de cuentas, transparencia como tal, ¿qué herramientas o mecanismos propondrías tú en ese momento, Anisa, para que los residentes puedan incluso entender mejor cómo se maneja ese presupuesto local? Como decías tú, cómo sacarle mayor provecho, cómo sentirse que no solamente pues confían en ese caso en Anisa, sino que pueden también llegar a tener comunicación un poco más directa con aquellos que son dirigentes de la zona. Bueno, como le dije, Vanessa, yo no trabajo directamente con el presupuesto, pero yo sí trabajara con los comisionados para hacer talleres de información, para darle a los residentes, para explicarles en qué se está gastando el presupuesto. Pero que el presupuesto se tiene que gastar en una manera transparente, lo deben de hacer. Excelente. Wow. Y esos talleres que los propondrías, ¿crees que cómo podrían en este caso no solamente ayudar a conocer un poco más de esos beneficios que tienen los residentes de esta área, sino también cómo poder participar un poco más? Porque también estamos buscando en una comunidad siempre la participación, Anisa. Sí. No, la participación, yo estaría con ellos recordándole, mira, vamos a hacer un taller, por favor vengan, expliquen cuáles son sus preocupaciones, en qué pueden involucrarse, que puedan preguntarle a su comisionado, mira, en qué lo estamos gastando, en qué es lo que de verdad ustedes lo están pensando más, en qué pueden ayudar. Porque algunas veces la información no está allá afuera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como yo creo, como concejales, debemos estar ahí para ellos, para que ellos sepan que ellos pueden contar con nosotros como información para dejarles saber a la comunidad que estamos aquí para ellos. Anisa, ahora vamos a hablar de otro grupo de personas, los empresarios. Fontainebleau, si tú manejas por la zona de Fontainebleau, vas a ver bastantes negocios pequeños. Sí. Háblanos un poquito más de cómo Anisa, pues en ese caso también buscaría fomentar más talleres también para ellos, pero también crecer un poco más la economía de esos Himes, de esos pequeños negocios. Bueno, yo diría estar ahí con los empresarios, guiarlos en qué pueden mejorarse, trabajar con los comisionados para que les expliquen y hacer talleres para que les digan en qué podemos apoyarlo, para que vengan más negocios locales a nuestro Fontainebleau. Wow. Ahora, Anisa, para ir cerrando la conversación, en este momento te pido que mires hacia la cámara y que le hables directamente a los residentes de, no solamente, ¿sabes qué? Miami-Dade, también a aquellos que son del área específica, el área 10, el área de Fontainebleau. ¿Qué necesidad tú estás viendo y, por supuesto, qué estás tú proponiendo el día de hoy? Bueno, las necesidades que yo estoy viendo algunas veces son las carreteras, que necesitan repello, necesitan que haya un hueco, necesitan que los repellen. También estoy viendo
que hay muchos homeless que algunas veces entran en nuestros parques, están por ahí, entonces mucha gente no se siente muy cómoda. Otro servicio que yo diría que son muy fundamentales para ellos es saber que pueden ir a un parque y están seguros. Y una parte que yo diría que yo quisiera ayudarlo es que siempre confíen en mí, que yo voy a estar ahí para ellos y que los voy a ayudar con cualquier cosa que yo pueda ayudarlos. Bueno, palabras de Anisa Méndez, gracias por acompañarnos aquí en Comercio TV. Por supuesto, es la primera conversación que tenemos contigo. Podemos incluso en la siguiente, preparando un poquito más, ese mensaje que tienes tú para darle a los residentes del área de Fontainebleau, quienes el día de hoy te están escuchando decir, quiero ser su voz, quiero acercarme y que sepan que pueden contar conmigo. Así que bienvenida aquí a tu casa, Comercio TV. Estamos a 5 minutos, por supuesto, claro que nos importa muchísimo ver a esa ciudad, al área de Fontainebleau, crecer económicamente, crecer también en cuanto a servicios públicos y sobre todo tener a una de líder, una voz que pueda realmente llegar a ellos. Así que, Anisa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vanessa, de tenerme y siempre un placer estar aquí. Bueno, nos vemos próximamente, Anisa. Claro que con sí. esto, señores, por supuesto, breve pausa comercial y ya volvemos con más.